esta tarde, entonces es el correspondiente a las inversiones de administración de liquidez, pero originados en los instrumentos de deuda. Si recordamos la diapositiva de la vez pasada, decíamos que las inversiones pueden estar representadas en instrumentos de deuda y que esos instrumentos de deuda eran títulos de renta fija. Y decíamos que los títulos de renta fija pueden ser o CDTs o bonos. Y los instrumentos de patrimonio, que fue el ejercicio que hicimos la clase pasada. Adicionalmente, en el marco normativo nos decía que se podían clasificar esas inversiones de administración de liquidez en tres categorías diferentes: a valor razonable, a costo amortizado y otras al costo. Las de valor razonable, que fue las de las acciones, que las hicimos la clase anterior. Hoy vamos a mirar lo correspondiente al costo amortizado. En esas clasificaciones de inversiones a costo amortizado hay que tener en cuenta dos condiciones. Primero, si esas inversiones se van a tener hasta el vencimiento, ¿cierto? O por el contrario, esas inversiones se van a negociar. Y lo segundo que toca tener en cuenta es que la rentabilidad de esa inversión corresponde a los rendimientos de los flujos contractuales del instrumento. ¿Qué quiere decir? Pues que los rendimientos financieros serán la tasa de interés que esté pactada en el correspondiente título. Y ese título, como dijimos, puede ser un CDT o puede ser un bono, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a mirar y a desarrollar un ejercicio que con el ejercicio pues nos queda mucho más fácil analizar la inversión. Vamos a suponer que se compran unos bonos de una empresa pública, es decir, se pueden estar comprando bonos del Estado, ¿cierto? Entonces se compran bonos de una empresa pública para ser mantenidos hasta su vencimiento. Entonces, miremos un momento en el marco normativo qué sucede con esas inversiones cuando se van a tener hasta el vencimiento. Entonces miremos costo amortizado. Ya habíamos mirado la definición. Costo amortizado corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución por deterioro de valor. La fórmula es un poquito enredada, pero ya que hagamos el ejercicio es muy sencillo. Pero para que tengamos en cuenta la fórmula ahora. Miremos entonces lo correspondiente a la medición inicial. Estas son a valor razonable, los costos de transacción que ya los habíamos visto, ¿cierto? Costos de transacción. Entonces vamos a mirar acá las de valor razonable. Acá, medición posterior de las inversiones a costo amortizado. Entonces el costo amortizado nos dice que esas inversiones se deben tomar para su reconocimiento como medición posterior el valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos deterioro si llegan a verse. Y el rendimiento financiero nos dice que debemos aumentar el valor de la inversión. Ahí está, inversiones de administración de liquidez a costo amortizado, y reconocer como un ingreso financiero, ¿cierto?, los rendimientos que ha generado esa inversión, ¿correcto? Ingresos financieros. Y nos dice que la tasa de interés efectiva, aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del título con el valor inicialmente reconocido. Entonces, para poder hallar esa tasa de interés efectiva, tenemos que determinar cuáles son los flujos de salida y los flujos de entrada y hallar la tasa efectiva utilizando el modelo de
la tasa interna de retorno. ¿Listos? Ahora, ¿qué pasa con el pago? La norma nos dice que los rendimientos recibidos, es decir, cuando la entidad emisora realiza el pago de esos intereses, nos dice que se debe reducir o disminuir el valor de la inversión, afectando el efectivo. Entonces le vamos a un ingreso a efectivo, equivalente de efectivo, y tendremos que disminuir el costo amortizado. ¿Listos? La cuenta de inversión a mí será una costo amortizado. Entonces, para que tengamos presente lo que acabamos de ver. Uno, el interés. Entonces, lo tomamos cuando la entidad financiera hace el pago, ¿no? Por eso estamos hablando de rendimientos recibidos, es decir, cuando se elabora, cuando la entidad emisora lleva el pago. Entonces nos dice que tiene que realizarse es la disminución del valor de la inversión. ¿Cuándo lo aumentamos? Cuando estamos reconociendo el interés. Entonces miremos acá, mírelo acá. Cuando estamos reconociendo el rendimiento que estamos haciendo, aumentando el valor de la inversión y reconocemos un ingreso financiero. Por lo tanto, cuando el emisor pague, lo que hacemos es recibir el recurso y disminuir la inversión de administración de liquidez. ¿Listos? Bueno, entonces ahora sí regresamos a nuestro ejercicio, pero era importante que tuviéramos claro ese marco normativo. Entonces, decíamos, vamos a suponer entonces que se compran unos bonos, que esos bonos van a ser mantenidos hasta el vencimiento, ¿cierto? Y que el precio por el que se comparan los bonos es de 120 millones de pesos. Entonces tenemos unos bonos que se pagaron 120 millones de pesos, ¿correcto? Vamos a mirar cuáles son las condiciones de esa inversión. Entonces tenemos que el valor nominal, es decir, ¿cuánto vale el título? El título vale 125 millones. Quiere decir que lo compramos en 120. ¿Qué nos indica eso? Que ya de hecho en esa transacción la entidad se está ganando 5 millones, porque si valen 125 millones y se compraron en 120, pues hay una ganancia de 5 millones de pesos. La tasa cupón, que esa tasa cupón es la tasa que está establecida en el título, ¿sí? En el bono. Allá tiene que decir que el portador del bono o el emisor de ese bono reconocerá al tenedor X% de interés. Ahí está. Esa rentabilidad es anual. ¿Listos? Entonces tenemos acá que ese bono, el emisor, que en este caso es el Estado, dijimos, ¿cierto? Es una empresa pública la que hizo la emisión del título, ¿correcto? Entonces, ese emisor o esa entidad del Estado va a reconocer el 8. El plazo de la inversión es de 4 años, es decir, le restan 4 años porque dijimos que esa inversión se iba a mantener hasta el vencimiento. Quiere decir que en la fecha que se compró ese bono, todavía quedan 4 años para que puedan devolver el valor del principal. ¿Cuál es el valor del principal? Este valor nominal. El valor del principal es ese valor nominal, es decir, ese es el valor del título. Entonces, toca esperarse 4 años. 4 años toca esperar. Entonces, por eso tenemos aquí plazo en años 4. Y decíamos que los costos de transacción, que eran esos costos incrementales, costos adicionales, en que la entidad debía incurrir para poder llevar a cabo la inversión. Decíamos que podían estar representados en título, en honorarios, en comisiones, en impuestos, ¿correcto? Entonces el costo que nos va a cobrar el intermediario es del 1% del valor del valor nominal de la inversión, ¿listo? O el valor nominal del título. Bueno, entonces hay 4 pasos. Entonces tendremos que determinar el valor inicial, que fue lo que vimos en el marco normativo. Miremos acá otra vez medición inicial.
Estos son los de valor, mencionan a valor razonable. Costos de transacción. Entonces dice que tenemos que mirar como un valor inicial el valor pagado más los costos de transacción, ¿cierto? Eso es lo que nos indica acá en el marco normativo las mediciones iniciales. Precio de transacción más costos de transacción. ¿Listos? Bueno, entonces regresamos a nuestro ejercicio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar el valor por el cual vamos a reconocer la inversión. ¿Listos? Y vamos a seguir 4 pasitos. Primero, vamos a identificar el valor inicialmente reconocido, o sea, valor razonable en su efecto del precio de la transacción, incluidos los costos de transacción. El segundo paso será proyectar los flujos de efectivo del instrumento. El tercer paso será calcular el interés efectivo. Y el último paso será elaborar la tabla de amortización para poder saber cuánto vale nuestra inversión al final de cada uno de los periodos. ¿Está claro? Bueno, entonces iniciamos. Si el bono, el valor nominal del bono, es decir, el valor por el cual van a redimir al final de la inversión, el título es de 125 millones y gana el 8% de intereses, entonces ¿cuántos son los intereses? Le decimos igual a 125 millones de pesos, que es el valor nominal del bono, o sea, el valor del título, por la tasa cupón, que es del 8%. Significa que el emisor del título cada año va a pagar 10 millones de intereses, ¿correcto? 10 millones de intereses. Y lo segundo que tendríamos que hacer es calcular los costos de transacción. Decíamos que la sociedad comisionista de bolsa o el intermediario financiero nos va a cobrar el 1% sobre el valor nominal del título. Entonces le decimos que si el título vale 125 millones y nos cobran el 1%, entonces quiere decir que tenemos que reconocerle a la sociedad comisionista de bolsa o al intermediario financiero la suma de 1.250.000 pesos, ¿correcto? 10 millones de pesos, el valor que se va a recibir, y 1.250.000 pesos es el valor que se debe desembolsar por concepto de costos de transacción, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a determinar el valor por el cual vamos a reconocer inicialmente esa inversión. Entonces vamos a mirar nuestro plan de cuentas, miremos nuestro plan de cuentas y vamos a mirar entonces qué código vamos a utilizar. Entonces vamos a buscar en la cuenta del activo el código 1223 que corresponde a inversiones. Tenemos la 1223 acá, dice inversiones de administración de liquidez a costo amortizado. Y entonces acá las diferentes clases de inversiones que pueden ser en títulos de tesorería, los bonos que emite el Estado. Entonces vamos a suponer que puede ser un bono que compró la compañía, un título de tesorería. O decíamos que también pueden ser certificados de depósito a término fijo. O también pueden ser bonos y títulos emitidos por el sector privado. O pueden ser bonos y títulos emitidos por el gobierno general. O bonos, o sea, cualquier entidad de estas que esté autorizado podríamos haber adquirido. Vamos a suponer que se compraron bonos de tesorería TES, o sea, los bonos que emite el gobierno central. ¿Listos? Entonces, código 122301 sería el auxiliar, pero vamos a trabajar, decíamos, como en el ejercicio pasado, cuenta mayor a nivel 2. Por eso tenemos solamente el código 1223. Entonces, en 1223 vamos a tomar el valor del bono, pero ¿qué nos dice
el ejercicio, que por esos bonos que valen 125 millones, se pagaron fue 120, es decir, el valor de adquisición o el costo de adquisición que se pagó por esos bonos fueron de 120 millones de pesos. Quiere decir que inicialmente vamos a reconocer el bono, los 120 millones, y la plata o los recursos salen de bancos, ¿cierto? El código 1110, depósitos en instituciones financieras, ¿correcto? Entonces, ese será el primer paso, registrar en la contabilidad el valor desembolsado, porque en la ejecución nos dice, vea, los bonos se compraron por un valor de 120 millones. ¿Cuánto valen los bonos realmente? 125, pero se compraron en 120. Por lo tanto, en la contabilidad pues tenemos que reconocer 120 millones de pesos. Recuerde que ya dijimos que aquí hay una ganancia. Si el bono realmente vale 125, pero pagamos 120, quiere decir que hay una ganancia de 5 millones. Que esa ganancia la vamos a ir reconociendo en cada uno de los años cada vez que nos paguen los intereses del bono, ¿correcto? Bueno, más adelante en los registros contables miraremos esa parte. Por ahora, entonces reconocemos el valor desembolsado, entonces reconocemos en las cuentas de activo, código 1223, bonos emitidos por 120 y la plata que salió del banco, ¿correcto? Pero, ¿qué nos decía la norma? Como hay intención de mantener hasta el vencimiento de ese bono, entonces los costos de transacción nos dice que tenemos que llevarlos como un mayor valor del bono. ¿Qué pasa si no hubiera la intención de venderse? Que es otro ejercicio que vamos a hacer ahorita. Pues que esos costos de transacción los reconoceríamos como un gasto financiero. ¿Por qué? Porque no hay intención de venderse el bono, en este caso, ¿no? Y si hay intención de venderse, esos costos de transacción los reconocemos como gastos, ¿correcto? Entonces, ese 1.250.000, que fue lo que pagamos o lo que cobró la entidad o el temero financiero, lo vamos a reconocer como un mayor valor del bono. Entonces, registramos también en el código 1223 el valor correspondiente a los costos de transacción, 1.250.000. ¿Listos? Y ahí lo mismo, salen de los recursos de los bancos, depósitos e instituciones financieras, el mismo valor, 1.250.000. Quiere decir que, ¿cuánto fue el valor realmente que pagó la empresa o la entidad de gobierno por esos bonos? Pues 121.250.000. 120 que fue el valor que pagó, más 1.250.000. Quiere decir que ese es el valor por el cual vamos a reconocer como valor inicial la adquisición de esa inversión, ¿correcto? La definición de costo amortizado, valor inicial reconocido, más el rendimiento efectivo, menos los pagos de capital e intereses, menos el deterioro. Entonces vamos a empezar a hallar cada uno de los factores que integran la fórmula. Entonces vamos a mirar valor inicialmente reconocido. El primer paso dice, identifica el valor inicialmente reconocido, que puede ser el valor razonable en su defecto, el precio de transacción. Dice, incluido los costos de transacción. ¿Por qué? Porque dijimos que esa inversión se va a mantener hasta el vencimiento. Hasta el vencimiento va esa inversión, ¿correcto? Bueno. Entonces, 120 millones, ¿cierto? Más 1.250.000, 120 millones más 1.250.000. Entonces el valor de la medición inicial es 121.250.000 pesos, ¿correcto? Que ya lo habíamos dicho. Bueno, el segundo paso es proyectar los flujos de efectivo del instrumento. Entonces decimos que al vencimiento del título todavía quedan 4 años. Quiere decir que cada año se va a recibir ¿cuánto? Ya lo habíamos calculado, decíamos que los intereses que se van a recibir en cada uno de los años equivalen a 10 millones de pesos, ¿correcto? Que es el 8% de el 8% de la inversión de los 125 millones, ¿correcto? Mira aquí, 125 por el 8% nos dio 10 millones. Quiere decir que cada año se van a recibir de rendimientos o de intereses 10 millones de pesos, ¿correcto?
Y esto es lo que estamos diciendo acá, 10 millones de pesos. Entonces recuerden que nos toca dejarla fija la fórmula, ¿para qué? Para que la podamos copiar para cada uno de los periodos, ¿correcto? Entonces cada año, decimos, se van a recibir intereses del 8% sobre los 125 millones, son 10 millones de pesos, ¿correcto? Bueno. El tercer paso dice calcular la tasa de interés efectiva del instrumento. Entonces, vamos a calcular cuáles son los flujos de ese instrumento, ¿correcto? Vamos a calcular los flujos de ese instrumento. Bueno, ustedes como están viendo matemática financiera, entonces vamos a hacer este diagrama de flujo. Estamos diciendo que el bono, que su valor nominal es de 125 millones de pesos y que tiene una rentabilidad del 8%, significa que cada año va a recibir 10 millones de pesos, ¿correcto? Entonces en el diagrama de flujo aquí tenemos unos flujos de entrada. Primero hay un flujo de salida, que es el valor ¿cuál? Este registro contable que hicimos acá. Mire, acá sacamos por un lado 120 millones de pesos para poder llevar a cabo la inversión y 1.250.000 por concepto de costos de transacción, es decir, las comisiones, los honorarios, en fin, todo lo que nos cobró el tesorero financiero. Quiere decir que se desembolsaron 120 más 1.250.000, se desembolsaron 121.250.000, que es el valor por el cual estamos reconociendo inicialmente la inversión. Por lo tanto, en nuestro diagrama de flujo tenemos eso, una salida de 121.250.000. Y en cada uno de los años, ¿cierto? En el año 1, 2, 3 y 4 se van a recibir 10 millones de pesos de intereses, ¿correcto? En esos años se van a recibir entonces 10 millones de pesos, ¿correcto? Se van a recibir los 10 millones de pesos, ¿listos? $10 millones en el primero, 10 años en el segundo año y 10 millones en el tercero. Pero ¿qué va a pasar al finalizar el cuarto año? Que tienen que devolver ¿qué? El valor nominal del bono. Este bono que pagamos 120 millones, al final van a devolver 125 millones de pesos. Por lo tanto, en el último flujo, se van a recibir 10 millones de pesos de los intereses del cuarto año, más 125 millones, que es la devolución del principal, es decir, la devolución del bono. ¿Está claro? Bueno, entonces eso es lo que vamos a calcular acá, o los valores que vamos a tomar para poder calcular el interés efectivo. Recordemos la fórmula. La fórmula nos dice valor inicialmente reconocido, ya lo tenemos, 121.250.000. Segundo elemento de la fórmula, el rendimiento efectivo, es el que vamos a tener que calcular. Entonces vamos a calcular la tasa de interés efectiva y entonces nos dice que tenemos que tomar. Primero, ese flujo abajo, ¿qué significa? Salida de recursos. Miremos la contabilización. Mire, salida de 120 mil pesos y salida de 1.250.000. Quiere decir que estos 121.200.000 es una salida. Y como son salidas de recursos, entonces va con un signo negativo. Es decir, que nos indica que es un desembolso. Entonces, ¿cuánto se desembolsó? 121.250.000. 120 millones que se pagaron del bono y 1.250.000 de costos de transacción. Entonces, eso fue lo que se desembolsó. ¿Y qué se espera recibir en cada uno de los años? Entonces ya dijimos que en cada uno de los años se van a recibir 10 millones de pesos, ¿correcto? 10 millones de pesos de intereses, corramos esto acá un poquito. Correcto. Entonces vamos a recibir 10 millones de pesos en cada uno de los años. Pero ya dijimos que en el cuarto año
adicionalmente se van a recibir los 125 millones del valor del título. Entonces quiere decir que en el cuarto año vamos a tener que sumar el valor nominal del título, es decir, los 125 millones que deben ser cancelados al finalizar el cuarto año, ¿correcto? Entonces ya tenemos los flujos, uno de salida de 121.250.000, 3 flujos de entrada o 4 flujos de entrada de 10 millones de pesos, sino que en el último adicionalmente le tenemos que sumar los 125 millones. Por lo tanto, el flujo de entrada en el último periodo, es decir, el año 4, son de 135 millones. Ahora, ¿qué nos decía la norma? Hay una tasa de interés que vuelva a ceros esos flujos, ¿cierto? Para poder hacer eso vamos a trabajar la tasa interna de retorno, que es lo que ustedes están estudiando en este momento en su matemática financiera. Yo no les voy a explicar la fórmula matemática, ¿por qué? Porque eso le corresponde a su núcleo temático matemática financiera. Pero para poder desarrollar el ejercicio necesitamos calcularla, entonces yo les voy a explicar el modelo financiero o la fórmula financiera que tiene el Excel. Entonces acá en esta f con x se llaman las funciones del Excel. Vamos a buscar en categoría todo, acostumbremos a trabajar acá siempre categoría todo. Vamos a decirle TIR y él me va a llevar a la fórmula que estoy buscando, la TIR, tasa interna de retorno. ¿Sí? Devuelve la tasa interna de retorno de una inversión para una serie de valores en efectivo. Te digo aceptar. Listos. Como ya tengo mi fórmula, él me pide, dice valores. Entonces valores dice que es una matriz o referencia a celdas que contengan los números para los cuales se desea calcular la tasa interna de retorno. Esa matriz o datos de entrada y de salida ya las tenemos. En el periodo 0, un valor de desembolso, es decir, un flujo negativo o un flujo de salida, 121.250.000. 3 flujos de entrada de 10 millones de pesos y un último de 135 millones. Entonces vamos a seleccionar todos esos flujos, el de salida más los 4 de entrada. Tener cuidado en tomar solamente las 4 celdas, porque si tomamos la otra celda el resultado no nos va a dar igual, ¿listos? Entonces le decimos aceptar, quiere decir que la tasa interna de retorno es del 8.92%, ¿correcto? 8.92%. Recuerde que tiene que quedarnos por encima del 8. ¿Por qué? Porque nos estamos ganando 5 millones de pesos más. Por lo tanto, la rentabilidad real de esa inversión no es del 8, es del 8.92%. ¿Correcto? Bueno. Entonces ya tenemos nuestro tercer paso, que era calcular la tasa de interés efectiva, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la fórmula. Valor inicialmente reconocido, ya lo tenemos. El rendimiento efectivo, sí, ya lo tenemos. ¿Qué nos falta por calcular? Los pagos de capital e intereses, ¿cierto? Y el deterioro si hubiera información que el emisor del título tiene dificultades para pagar los intereses o alguna circunstancia de ese estilo, ¿correcto? Pero en la información que tenemos no existe ningún indicio de que el emisor del título tenga dificultades, por lo tanto, lo que se espera de esa inversión es que el Estado pague el bono, ¿cierto? Pague el valor del bono. Entonces, deterioro no vamos a tener. Entonces, nos faltaría solamente calcular los pagos de capital e interés. Para eso vamos a elaborar una tablita. En la primera columna vamos a colocar el periodo. En el segundo, el saldo inicial. En la tercera columna, pagos, que es la tasa cupón, es decir, los intereses. El rendimiento efectivo, que es el que vamos a calcular. Y el saldo final, que es el modelo de costo amortizado, es decir, por esos valores que aparecen en saldo final, es el valor que vamos a colocar en nuestros estados financieros, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a empezar. En el periodo 0, vamos a ir, no hay saldo inicial en el periodo 0, tampoco hay pagos, tampoco hay rendimiento, hay un solo saldo final. ¿Cuál es el saldo final? Pues el valor que tomamos en la medición inicial, es decir, que el valor
con el cual arranca la inversión es 121.250.000 pesos, ¿correcto? 121.250.000 pesos. Bueno, entonces, vamos al periodo número 1 o año número 1. Saldo inicial. El saldo inicial del periodo 1 es igual a ¿cuál? Al saldo final del periodo 0. Entonces le digo, saldo inicial del periodo 1 es igual al saldo final del periodo 0. ¿Correcto? 121.250.000. Listo. Pasamos a la siguiente columna. Dice, vamos a tomar los pagos. Y los pagos son los que están referenciados en la tasa cupón. Ya dijimos en el numeral 2 que aquí tenía los flujos de efectivo de instrumento. Estos 10 millones de pesos son el rendimiento que está establecida en la tasa cupón. Quiere decir que cada año vamos a recibir de pago 10 millones de pesos. Entonces le digo igual y voy al numeral segundo y tomo los 10 millones de pesos para cada uno de los periodos. Y ahora me dice calcule el rendimiento efectivo. Calcule el rendimiento efectivo. Entonces vamos a mirar el marco normativo con respecto al interés efectivo. Entonces, mirando nuestro marco normativo, nos dice que el rendimiento efectivo es igual a ¿qué? Al valor en libros por la tasa de interés efectivo. Ya tenemos el valor en libros y ya tenemos la tasa de interés efectivo. Y allá también está diciendo que enviemos o reconozcamos ese rendimiento como mayor valor de la inversión en el código 1223, inversión y administración de liquidez a costo amortizado, y reconocemos el ingreso en la 4802 que ya les mostré en el plan de cuentas, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a nuestro ejercicio nuevamente y vamos a calcular el rendimiento. Entonces el rendimiento me dice el valor en libros. ¿Cuál es el valor en libros? Pues el saldo inicial, 121.250.000, por la TIR o interés efectivo. Mire, el numeral tercero calculamos el interés efectivo, entonces todo ese 892. Le doy F4 para que me quede fijo y lo pueda copiar para los demás periodos, ¿correcto? Entonces, ya sabemos que el emisor va a pagar 10 millones de pesos, pero realmente el rendimiento que debemos reconocer en la contabilidad son 10.820.921. ¿Por qué? Porque pagamos 120 millones de pesos por un bono que a los 4 años vamos a recibir 125 millones de pesos. Por lo tanto, la rentabilidad tiene que estar por encima del 8%. Por eso vimos que la tasa interna de retorno o el interés efectivo nos dio 8.92. ¿Por qué? Por esos 5 millones de pesos que vamos a tener de ganancia, ¿correcto? Entonces, ahora sí vamos a determinar el valor del saldo final, es decir, el valor por el cual utilizaríamos para el modelo de costo amortizado. Miremos nuevamente la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Costo amortizado es igual al valor inicialmente reconocido, que es el que tenemos allá como saldo inicial, el rendimiento efectivo, que fue el que acabamos de calcular, y disminuirle o restarle los pagos de capital, que son los pagos cupón que colocamos. Y ya dijimos que no hay indicios de deterioro, por lo tanto, esa es la fórmula que vamos a hacer. Entonces, costo amortizado será igual a valor inicialmente reconocido menos los pagos cupón más el rendimiento efectivo. Quiere decir que al finalizar el primer año, en la contabilidad debemos reconocer esos bonos por 122.070.921 y no por 120 millones que el valor que lo compramos, ni por 121.250.000 que fue el valor que inicialmente habíamos reconocido, ¿correcto? Entonces no podemos registrar o reconocer en nuestra contabilidad el bono por un valor diferente a ese modelo de costo amortizado que, como ves, repasamos nuevamente la fórmula, costo amortizado igual al valor inicial reconocido más el rendimiento efectivo menos pagos de capital menos deterioro. Eso es lo que acabamos de calcular acá, ¿correcto?
Vamos a hacer el segundo paso y ya para los otros dos pues copiamos la fórmula. ¿Listos? Para que lo podamos entender. ¿Listos? Saldo inicial del segundo año es igual al saldo final del periodo anterior. Es decir, el saldo inicial del periodo 2 es igual al final del periodo 1. Es decir, 122.070.000. Pago cupón. Ya dijimos de dónde sacamos el valor del numeral número 2. El numeral número 2 nos dice que en el segundo año nos van a pagar 10 millones de intereses. ¿Correcto? Y el rendimiento efectivo, dice, ¿cómo calculo el rendimiento efectivo? Dice, tome el valor en libros. ¿Cuál es el valor en libros? El valor inicial, 122 millones. Por el interés efectivo, que calculamos ya, el 8.92, le damos F4 para que nos quede fijo. Y en el segundo año, entonces vamos a reconocer como rendimientos financieros o como ingresos financieros 10.894.184 pesos. ¿Por qué? Ya dijimos, por un bono que vamos a recibir 125, solamente se pagaron 120 millones, ¿correcto? Ahora sí vamos a colocar nuevamente nuestra fórmula y le decimos igual al valor inicialmente reconocido menos el pago cupón más el interés efectivo, ¿correcto? Y tendríamos entonces el valor por el cual vamos a reconocer esa inversión en el segundo año, 122.965.106 pesos, ¿correcto? Entonces, como ya fue explicado 2 años, pues simplemente lo que hago es copiarlo para los demás periodos y ya tenemos, primero, que los intereses que va a pagar el emisor son 40 millones, ahí está, 4 pagos de 10 millones de pesos, pero en la contabilidad vamos a reconocer 43.750.000. ¿Por qué? Porque lo he explicado, por un bono de 125 millones de pesos tan solo se pagaron 120 mil de pesos. Por lo tanto, el rendimiento real de esa inversión no son 40 millones, sino 43.750.000. ¿Está claro? ¿Listos? Y al final, ¿qué vamos a tener? Pues en la contabilidad, al finalizar el cuarto año, pues vamos a tener el valor en libros de 125 millones de pesos, que es lo que realmente el emisor nos va a devolver al finalizar el cuarto año. 125, porque eso es lo que dice la información financiera que tenemos. Miren, valor nominal del título, 125. Sino que cuando hicimos el negocio, pues pagamos solamente 120 millones. Quiere decir que ahí nos estamos ganando 105 millones de pesos solamente en esa negociación. Pagar 125, 20 millones de pesos por un bono que vale 125. Pero lo que tenemos que tener claro es que toca esperarnos los 4 años. Toca esperarnos los 4 años para poder recibir los 125 millones de pesos. Por lo tanto, esa rentabilidad que tenemos acá de 8% no es 8%. Realmente esa inversión lo que va a rentar es el 8.92%. ¿Está claro? Y ya sabemos que ese 0.92 adicional del interés corresponde a la ganancia obtenida de esos 5 millones de pesos que tanto he mencionado. ¿Correcto? Bueno, ahora lo que nos queda es hacer los registros contables para reconocer los intereses y los pagos por parte del emisor. Entonces, ¿qué decía la norma? Miremos la norma. Reconozca como mayor valor de la inversión al costo amortizado los intereses, ¿cierto? Ese rendimiento efectivo. Y registre como ingresos financieros del periodo esos intereses o ese rendimiento efectivo que hemos calculado, ¿correcto? Entonces, vamos a calcular, vamos a reconocer en la contabilidad el rendimiento efectivo del primer año. ¿Dónde tenemos la información? En la tablita que acabamos de elaborar. Entonces le voy a decir igual, subo a mi tablita y reconozco como rendimiento financiero del primer año 10.820.921 y voy a afectar una cuenta de ingresos 4802 ingresos financieros. Miramos el plan de cuentas. Entonces, mirando en nuestro plan de cuentas, en el código 48 otros ingresos, 4802 ingresos financieros, vamos a buscar
ingresos financieros, vamos a buscar el código 480211, que corresponde al rendimiento efectivo de inversiones de administración de liquidez a costo amortizado. O sea que ese es el código que tendríamos que utilizar para reconocer los rendimientos efectivos de ese bono, ¿correcto? 480211. Pero como dijimos que estamos trabajando solamente cuentas mayores a nivel 2. Entonces tenemos 4802 ingresos financieros y el auxiliar rendimiento efectivo, que son los 10.820.921 pesos, ¿correcto? Entonces hemos ya reconocido en la contabilidad los intereses de esa inversión, ¿correcto? ¿Qué falta reconocer? El pago por parte del emisor. Entonces, como el emisor nos va a cancelar, ¿qué valor nos va a cancelar? Le dijimos que nos debe cancelar 10 millones de pesos. Entonces le digo igual y voy al numeral 2. Vamos a buscar el numeral 2. Y ahí están los flujos que el emisor va a cancelar de intereses. 10 millones de pesos, ¿correcto? Entonces 10 millones de pesos que van a ingresar al banco. Y nos decía la norma. Miremos la norma. En la medición posterior a costo amortizable, los rendimientos recibidos reducirán el valor de la inversión, afectando el efectivo y el de efectivo. Entonces debemos dar ingreso o debitar el 11, que es efectivo y de efectivo, y disminuir las inversiones de administración de liquidez medidas o clasificadas a costo amortizado, ¿correcto? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Código 1110, aumentamos depósitos de instituciones financieras y disminuimos el valor de la inversión. Dense cuenta que cada vez que reconocimos intereses hemos debitado, es decir, hemos incrementado el valor de nuestro bono, ¿cierto? Nuestra inversión. Cuando se adquirió, miremos el registro contable. Mire, 1223, 120 millones de pesos. Los costos de transacción, que vimos que teníamos que llevarlos como un mayor valor del bono. Ahí está, 1.250.000. Y lo hemos venido aumentando ¿con qué? Con el valor de los intereses. Y la norma dice disminuya el valor del bono o el valor de la inversión por el pago que ha hecho el emisor. ¿Correcto? Bueno. Ahora vamos a calcular el valor en libros teniendo en cuenta cuál es el valor que debemos calcular teniendo en cuenta ese modelo de costo amortizado. Acá el cuadrito está escrita la fórmula, recordémosla, ya tenemos que sabernos la de memoria. Valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos el deterioro. Entonces vamos a hacer una tablita de amortización que nos tome, ahí está, fórmula del costo amortizado, reconocimiento inicial del instrumento, es decir, del bono, menos reembolsos de principal, que son los intereses pagados, más el interés efectivo menos el deterioro, es igual al costo amortizado en el año 1. Primer año. ¿Correcto? Entonces empezamos a desarrollar nuestra ecuación. Reconocimiento inicial. Entonces ese es el valor que tenemos en la medición inicial, en el numeral primero, ¿cierto? Entonces vamos al numeral primero, donde dice identifique el valor inicial. Ahí está, 121.250.000. Menos reembolsos de principal, ¿dónde lo tenemos? Ese valor lo tenemos en nuestra tablita de amortización. Entonces vamos a mirar nuestra tablita de amortización. Mire aquí donde está reembolsos de principal, son estos pagos cupón, 10 millones de pesos. Más el interés efectivo, también lo tenemos allá en nuestra tablita. Entonces acá en nuestra tablita de amortización reconocemos el rendimiento efectivo del primer año, 10.820.000. Y dijimos que no hay ningún indicio de que el emisor no vaya a cumplir con el pago de los intereses. Entonces, aplicamos la fórmula y le decimos igual. Reconocimiento inicial. Dice menos el reembolso de principal, menos 10 millones, más el interés efectivo, menos el deterioro. Y ahí ya tenemos que el bono, tenemos que reconocerlo en la contabilidad el primer año por 122.070.921. Entonces miremos
miremos qué saldo tenemos en nuestra tablita de amortización. Digámosle igual, vamos a nuestra tabla de amortización y tomamos el saldo del primer año. Y vemos que es el mismo valor, 122.070.921 pesos. ¿Correcto? Bueno. Entonces, vamos a hacer el segundo año para que quede mejor comprendido el ejercicio y ustedes ya en su casa realizan el reconocimiento del tercero y cuarto año, que es el mismo procedimiento, ¿correcto? Pero para determinar el costo amortizado sí hay que tener cuidado, que es lo que voy a explicar a continuación. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a reconocer el interés. Ya dijimos, aumentamos el valor de la inversión. Digo igual, voy a mi tabla de amortización y tomamos el rendimiento efectivo del año número 2, 10.894.184. Y reconocemos como ingresos financieros, rendimiento efectivo, los 10.894.184. El pago lo hacemos igual que en el año 1, ¿cierto? Miremos los códigos contables, dejémoslos acá, 1110 y código 1223, para que el ejercicio nos quede completo. ¿Listos? Entonces acá tenemos 1110. ¿Cuánta plata nos va a girar el emisor por el segundo año? Igual, vamos a nuestra tabla de amortización y dice que nos van a pagar 10 millones de pesos. Y nos dice la norma, disminuya el valor del bono. Disminuya el valor del bono. Ahí está, lo estamos disminuyendo. Crédito de una cuenta de activo. Las cuentas de activos son de naturaleza débito. Se disminuyen por el crédito. Ahí está. Crédito disminuyendo el valor del bono por el pago de los intereses. Las cuentas de activo naturaleza débito, ¿por dónde las aumentamos? Por el débito. Mire, aquí está aumentado el valor de la inversión, 10.894. ¿Por qué? Por los rendimientos que se van a recibir o que debemos reconocer en la contabilidad, ¿correcto? Y el pago, pues lo que hace es que disminuye el valor de la inversión, ¿correcto? Calculemos entonces el valor en libros. Bueno, vamos a hacerlo despacio para que podamos entender el segundo y puedan ustedes hacer el tercero y cuarto año, ¿correcto? Bueno. Reconocimiento inicial, listo, dijimos, lo tomamos del numeral primero, ¿cierto? Numeral primero, valor inicial, 121.250.000. Ojo, dice, menos los reembolsos del principal, o sea, los intereses pagados. ¿Qué vamos a calcular? El reembolso del principal, pero ¿de qué año? Del segundo, ¿correcto? Del segundo. ¿Qué significa? Que tengo que sumar los del primero más los del segundo, ¿correcto? Entonces le digo igual, vengo a mi tablita de amortización y tomo los rendimientos del primero más los rendimientos del segundo, ¿correcto? ¿Qué debo hacer cuando esté haciendo el tercero? Pues sumo el reembolso o el pago del primer año más el pago del segundo más el pago del tercero. En el cuarto, pues pago el primero, el pago el segundo, el tercero y el cuarto, ¿correcto? Lo mismo hace con el rendimiento efectivo. Sumo el rendimiento efectivo del año 1 más el del año 2. Voy a mi tabla de amortización y le digo que el rendimiento efectivo es de 10.820 más del primer año más 10.894 del segundo. Deterioro ya dijimos no hay, porque el emisor es el Estado. Y saco mi fórmula, igual al reconocimiento inicial menos el reembolso de principal, que son los intereses pagados, más el interés efectivo menos el deterioro. Y entonces me dice que el bono en el segundo año lo debo reconocer por 122.965.106 pesos. ¿Correcto? Bueno. Miremos qué valor tenemos en la tabla de amortización. Debemos decirle igual. Vamos a nuestra tabla de amortización y tomamos el saldo que aparezca en el segundo año. El segundo año son 122.965.106 pesos. ¿Correcto? Y es el mismo valor que tenemos acá. 122.965.106 pesos. Entonces, para que ustedes terminen el ejercicio, hacen el tercer año, hacen el reconocimiento del rendimiento
o el interés efectivo, registran el pago y calculan el valor en libros teniendo en cuenta el valor de nuestra tasa de amortización, teniendo en cuenta que en los pagos, dependiendo del año, tengo que sumar en ese caso el año 2, pues tengo que sumar el 1 y el 2. Si soy el año 3, sumo el 1, el 2 y el 3. Si estoy calculando el año 4, pues sumaré el reembolso principal de los 4 años. Lo mismo con el interés y me tiene que dar el valor del libro. ¿Listos? Bueno, entonces eso es las inversiones de administración de liquidez con respecto a costo amortizado cuando la inversión se va a mantener hasta el vencimiento, como dijimos al inicio del ejercicio, ¿correcto? Bueno, ¿qué va a pasar si la condición de la inversión fuera, si la intención de la inversión fuera vender los bonos tan pronto haya una buena oportunidad de negocio? ¿Cuál es la diferencia entre mantenerlos hasta el vencimiento o tenerlos disponibles para la venta? En los costos de transacción. Porque si la intención de la entidad del Estado es emitir o hacer una inversión con el objeto de venderse cuando hay una buena alternativa, una buena propuesta de negocio, entonces esos bonos o esos costos de transacción se los vamos a aumentar al valor, como en el ejercicio que acabamos de desarrollar. Miren, 120 millones de pesos más 1.250.000, ¿correcto? Bueno, ¿en qué va a cambiar? En que si la intención es venderlos cuando hay una buena oportunidad, 1.250.000 no lo registramos como un mayor valor de inversión, sino como un gasto financiero, ¿correcto? Bueno, entonces esa es la única diferencia entre mantenerlos para venta o tenerlos disponibles disponibles para venta. ¿Listos? O los mantengo al vencimiento o los tengo disponibles para venta cuando mejoren las condiciones. La diferencia entre el uno y el otro. Mantenerlos hasta el vencimiento, los costos de transacción los llevo como un mayor valor de la inversión. Pero por el contrario, si la intención de la entidad del Estado es vender los bonos cuando hay una buena oportunidad de negocio, una buena rentabilidad, pues esos costos de transacción los reconoceremos como gastos financieros. ¿Correcto? Entonces, como les decía, en el ejemplo para que ustedes lo hagan, para que practiquen, es el mismo ejercicio, pero que cambia. En que esos bonos van a ser vendidos cuando mejoren las condiciones de mercado, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia con el ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces dijimos que cuando hay intención de venderse en las inversiones, cuando haya una buena propuesta, un buen negocio, es decir, esos costos de transacción los debemos reconocer como gastos del periodo. Entonces, aquí está todo el ejercicio hecho de la misma forma. Ahí está lo mismo, ¿no? Se pagaron 120 millones, pero el bono vale 125. La tasa es del 8, son 4 años. Los costos de transacción es el mismo 1%, ¿correcto? Es el mismo ejercicio. Lo que cambia es que la intención del negocio, en el que acabamos de desarrollar, el bono iba a ser mantenido hasta su vencimiento. En este que ustedes van a desarrollar, la intención es venderse cuando haya una mejor oferta en el mercado financiero, cuando mejoren las condiciones del mercado financiero. ¿Listos? Es decir, cuando alguien nos dé por encima de 120 millones de pesos. Porque si está pagando 120 millones, pero toca esperarse 4 años para recibir 125. Entonces, si alguien nos da por encima de 120 millones de pesos, pues se vende, ¿correcto? Entonces, esos costos, o sea, los bonos, ahí están 120 millones, y los costos de transacción, entonces la diferencia es que los reconocemos como un gasto
financiero, gastos financieros, ¿correcto? Y no como hicimos cuando la intención es mantenerlos hasta el vencimiento, que lo reconocimos como un mayor valor de la inversión. ¿Listo? Entonces la diferencia está entre el modelo de negocio, es decir, la intención de la entidad del Estado, venderlos o mantenerlos al vencimiento. Mantenidos hasta el vencimiento, los costos de transacción los llevamos como un mayor valor del bono. Y en el ejercicio que estamos diciendo que hay intención de venderle, pues esos costos de transacción los llamamos como gasto financiero. Eso es lo que cambia. De resto, hacemos lo mismo. Bueno, el valor de la emisión inicial. Como lo estamos reconociendo, o sea, la intención es venderse en cuando haya una mejor condición de mercado, entonces los costos de transacción, ya dijimos, los reconocemos como un gasto. Por lo tanto, la inversión es de 120 millones. Los flujos proyectados son los mismos 10 millones de pesos y la tasa interna de retorno obviamente debe cambiar. ¿Por qué? Porque ya el desembolso no son sino el valor por el cual vamos a reconocer inicialmente la inversión no son sino 120 millones de pesos, ¿correcto? Están los 10 millones de rendimientos y 10 millones del último año más los 125 son los 135. Es decir, la tasa interna de retorno es del 9.24 para efectos de calcular el rendimiento efectivo, ¿correcto? Lo mismo, salimos de 120 millones invertidos y vamos a llegar a 125. En el ejercicio anterior salimos ¿de dónde? De 121 millones 250 para llegar a los 125. Pero acá la diferencia es el 1.250.000 que dijimos. Como hay intención de venderse, lo reconocemos como gastos financieros. Entonces, igual salimos de 120 millones y llegamos a los mismos 125, ¿correcto? Y ahí están los 5 millones que nos estamos ganando. Se van a recibir 40 millones, pero realmente vamos a recibir o reconocer en la contabilidad 45 millones. ¿Por qué? Porque nos van a devolver 125 millones de pesos y no 120 millones. Por lo tanto, el rendimiento real es de 45 millones y no 40 millones, ¿correcto? Aquí la diferencia son los 5 millones de pesos entre los 120 millones que se están desembolsando, 120 millones que se están desembolsando y los 125 millones de pesos que se van a recibir, pero ¿qué sucede? Que toca esperarse los 4 años para poder recibir esos 5 millones de pesos, ¿correcto? De resto, todo el ejercicio es igual. Lo único que nos cambia es aumenta el rendimiento. Miremos en el anterior. El rendimiento era de 43.750.000. ¿Cuál es la diferencia? El 1.250.000 de costos de transacción, que ya los afectamos de una vez en el estado de resultados cuando la intención es de venderse, ¿correcto? Bueno, ahí están los mismos rendimientos, el mismo valor, ¿correcto? Entonces, para que ustedes lo hagan en su casa. Pero como digo, lo único que cambia es, miremos el costo amortizado el primer año, decimos igual, venimos a nuestra tablita de amortización, y está el mismo valor, acá, 121 millones. Y si hago el del segundo año, entonces voy a tener igual y vengo a mi tablita de amortización, tomo el segundo año, 122.279.603. ¿Listos? Entonces, el ejercicio es el mismo, no vale la pena poner a repetir todo. Lo único que cambia es lo que les decía, esos costos de transacción que los reconocemos como un gasto financiero, ¿correcto? Entonces, para que desarrollen el ejercicio, tienen en cuenta esto, ¿no? Que esos costos de transacción los llamamos como gastos. Por lo tanto, en la contabilidad vamos a reconocer un mayor valor de rendimiento efectivo que el que reconocimos en el ejercicio que acabamos de desarrollar, ¿correcto? Entonces ahí les coloco la tablita para que ustedes, como les decía, puedan desarrollar su ejercicio, pero háganlo como para efectos
comprender mejor el ejercicio. ¿Listos? Ahora les coloco un taller para que lo puedan practicar y recordar que la evaluación entonces la hacemos el próximo miércoles. ¿Listos? Y los dos temas son inversiones de administración de liquidez, de inversiones o renta variable, que fue las inversiones de emisión de liquidez con instrumentos de patrimonio, y la otra que es la inversión en bonos, es decir, inversiones de renta fija, que decíamos que los de renta fija son el CDT o los bonos. ¿Listo? Si fuera un CDT, pues aplicaríamos el mismo procedimiento. Ahí lo que cambia es el nombre de bono a interés, ¿correcto? Entonces, nos vemos en la próxima clase, muchachos. Gracias por su atención.